Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Humana y Ciencia, transmitido desde la emisora Uniestereo de la Corporación Uniciencia de Bucaramanga. Como es habitual, los voy a acompañar por una horita aquí, como todos los martes de 5 a 6 de la tarde, Gina Juliana Castañeda, y vamos a tener la posibilidad de hablar de un tema de actualidad que tenemos en conmemoración el día de hoy, que es la conmemoración, repitamos nuevamente, del Día Internacional de los Derechos Humanos, para lo cual tenemos a un invitado especial que es el doctor Javier Alejandro Acevedo Guerrero. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Gina, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos entonces a hablar sobre la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, pero primero voy a contarles a quién tengo aquí al lado como invitado el día de hoy. El doctor Javier Alejandro Acevedo Guerrero es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander y además es el gestor de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander. Además de eso, ha sido profesor de la UIS con experiencia de 21 años, ¿cierto, doctor? Sí, señora, bienvenido. todavía. ¿Algo más? ¿Me quedé corta con la presentación? No, suficiente. Yo creo que para, digamos, el tema que nos convoca hoy es precisamente el tema de la conmemoración del 10 de diciembre de 1948, cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Perfecto. Nosotros, como llegamos siempre a una comunidad educativa, lo que buscamos es conceptualizar algunos términos para que la gente tenga idea de qué estamos hablando y pues que lo manejen directamente. Entonces, ¿usted sería tan gentil de regalarme un concepto de qué son derechos humanos? Bueno, yo creería que antes de conceptualizar, digamos, lo primero sería como hacer un poco un recorrido histórico, como para llegar a lo que es el concepto propiamente dicho. Yo creo que el concepto mismo, las personas o digamos quien esté interesado en estos temas, lo irá construyendo, lo irá, digamos, adquiriendo. Hay algo que es muy importante tener presente, es que para esa fecha, para 1948, el mundo acababa de salir de una terrible guerra, de una tremenda conflicto, como fue la Segunda Guerra Mundial, y donde más que el conflicto propiamente geopolítico de la guerra entre los aliados y los nazis y lo que se llamó el eje, Japón, Alemania, Italia, etcétera, lo que más impacta y lo que lleva tal vez a esto que hoy estamos conmemorando, 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es lo que se conoce, lo que se conoció terminada la Segunda Guerra Mundial, mayo de 1945, cuando el mundo horrorizado empieza a ver qué fue lo que se hizo en los campos de concentración, por ejemplo, cuando empieza a aparecer las primeras imágenes de las grabaciones de Auschwitz, de los campos de concentración, donde llevaban a los presos políticos, donde llevaban a los homosexuales, donde llevaban a los gitanos, donde llevaban a los testigos de Jehová, donde llevaban a los judíos y eran sometidos a trabajos forzados y finalmente muchos terminaron en las cámaras de gas. Es este horror que conoció la humanidad en 1945, sobre todo ya cuando finaliza y se firma la paz, es lo que lleva a que las naciones reunidas, obviamente ofendidas lo que se llama y lo que la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia a la conciencia ética de la humanidad, la humanidad ofendida en su conciencia ética, estructura y hace esta declaración de derechos humanos. Esos horrores que ocurrieron en Auschwitz, experimentos científicos con prisioneros, con niños, con mujeres embarazadas, la destrucción masiva de grupos humanos por el solo hecho de su orientación sexual, por el solo hecho de su religión, de su nacionalidad, fue lo que llevó a que esta declaración tuviera ese peso moral que aún hoy lo tiene.
Y lo que es peor, que eso que se pensaba conjurar, que la humanidad, cuando hace esa declaración en 1948 y que hoy estamos conmemorando, pensó que nunca más se volviera a repetir. Y lo que hemos visto desde 1948 a la fecha es cómo eso que se trató de conjurar se sigue repitiendo. Con 61 años de el inicio de empezar a hablar sobre los derechos humanos. ¿Cómo ha evolucionado todo esto? No es que se haya empezado a hablar de los derechos humanos, es que si nosotros podemos retrotraernos en el tiempo, pudiéramos llegar, por ejemplo, al siglo XIII, específicamente el año 1215, o podríamos también saltar al siglo XVII y pudiéramos hablar cuando empezó a gestarse propiamente el concepto de derechos humanos o el concepto propiamente de derechos subjetivos, que también algunos lo remontan a la época del derecho romano. Pero ¿por qué cito yo el siglo XIII y por qué el siglo XVII? Porque es que a partir de estas dos épocas, digámoslo así, como dos mojones en la historia importante de los derechos humanos, se empezó a hablar de algo muy importante, que fue el habeas corpus. El habeas corpus entendido como aquel derecho que consiguen los campesinos, un grupo de campesinos por allá en Inglaterra, que eran perseguidos, que eran explotados, que estaban hartos de que cada vez que el rey se le daba la gana llegaba a cobrarles el impuesto y no tenían cómo pagar, o no pagaban el impuesto cuando era, o no lo pagaban cuando querían o cuando le subían, etcétera, etcétera. Se rebelan estos campesinos y en esa rebelión es que llegan a un acuerdo con el soberano, y dentro de esos acuerdos está, oiga, si usted va a cogerme, me va a llevar a una mazmorra o a una cárcel, yo puedo pedir o invocar algo que se llama el habeas corpus, es decir, devuélvame como me llevó, es decir, yo tengo mi cuerpo completo. Habeas corpus es, tú tienes tu cuerpo. Cuando empezamos a hablar de derechos humanos, y ese es uno de los orígenes más interesantes, es ese, el cuerpo, el sentido del cuerpo. Mi cuerpo, como mi vida, no le pertenece a nadie, no le pertenece a un rey, no le pertenece a un papa, no le pertenece a un señor, me pertenece a mí. Sí, y eso fue lo que después llevó a que la Revolución Francesa estableciera ya como una gran conquista de la humanidad en 1789, todo lo que fue la Revolución Francesa, los derechos inalienables, los derechos del hombre, del ciudadano, etcétera, etcétera. Pero eso fue insuficiente para parar la destrucción, para parar precisamente la discriminación, la destrucción de grupos humanos. Eso que se logró, digámoslo así, el triunfo, entre comillas, de la razón con la Revolución Francesa, no fue suficiente y fue confutado precisamente cuando el mundo conoció horrorizado los campos de concentración, cuando conoció las imágenes de niños que eran sometidos a experimentos, de niños gemelos, ¿sí? De la destrucción, por ejemplo, de grupos como los gitanos, que fueron asesinados en masa, y por supuesto el genocidio del pueblo judío. Es decir, ese tipo de cosas que ocurrieron en ese periodo entre guerras, entre la Segunda Guerra Mundial, pues llevó a la humanidad a que hiciera una reflexión. ¿Qué pasó? Y necesitamos un estatuto, es lo que en su momento se dijo, un estatuto ético. Y ese estatuto ético es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no tiene otro sentido que lo que pasó y lo que descubrió horrorizado la humanidad en ese lapso no se vuelva a repetir. Muy bien. ¿No? Eso es como digamos, como esencia, algo sobre la historia de lo que... la esencia, yo creo del origen. Yo creo que es la esencia, y yo creo que todos los que de pronto están viendo este programa y esta charla contigo, Gina, es precisamente... Bueno, y entonces, ¿por qué desde 1948 uno empieza a mirar y se han repetido genocidios, exterminios en masa,
delitos de lesa lesa humanidad humanidad. terrible. Entonces uno empieza a mirar, bueno, lo que pasó, por ejemplo, en lo que ha pasado en África, lo que pasó, por ejemplo, con el exterminio del pueblo en Ruanda, de los Hutus con los Tutsis, la guerra en la antigua Yugoslavia, y una cantidad de hechos que uno se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado a la fecha? ¿Por qué se sigue repitiendo si precisamente el sentido de esta declaración y de lo que hoy nos mueve a conmemorar, a resaltar, es que nunca más se vuelva a repetir un Auschwitz? Doctor Javier, qué interesante la historia y todo lo que usted nos está comentando. Y me parece muy curioso que para todos los estudiantes de Derecho uno escucha la palabra habeas corpus y es algo como nuevo y es algo que se pues, considera uno y uno aprende que esto es como algo que se está viendo ahora, pero usted nos está comentando que eso se ha visto desde hace muchísimos siglos atrás. Claro, y es una conquista de un grupo de campesinos, o sea, Qué bien. si vamos a Sale ver... del pueblo. Claro, del pueblo, no me toquen, no tienen por qué tocarme, ¿sí? Y si me tocan tienen que devolverme tal y como estoy, tengo mi cuerpo. Esa figura del habeas corpus es lo que va a representar y va a significar uno de los derechos fundamentales o de los derechos humanos más importantes de la humanidad, que es el derecho a la libertad. Es decir, sin esa concepción del habeas corpus difícilmente nosotros podemos entender lo que significa el derecho humano a la libertad. Dr. Martin Yo estoy Luther King, entendiendo algo más sobre el habeas corpus. Bueno, doctor Javier, esto fue un paneo interesantísimo sobre la historia y los orígenes de los derechos humanos y cuál es la importancia en sí directamente de los derechos humanos. ¿Por qué estamos conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos? Lo estamos conmemorando. Podemos decir muchas cosas, hay muchas tesis, muchos enfoques, pero yo le voy a decir particularmente uno y tal vez con el que yo me identifico. Esa es la idea, desde su concepto, desde Y su tal vez, percepción. Gina, lo que estábamos hablando ahora, antes de empezar el programa, y lo quiero decir acá, esa declaración del 10 de diciembre de 1948, esa que se hizo hace 61 años, lo que significó, más que un paradigma, un cambio jurídico propiamente, es una apuesta a un cambio cultural de la humanidad, cultural, y eso es lo que difícilmente hemos podido alcanzar, y que la apuesta en realidad de esta declaración es un cambio cultural. ¿Un cambio cultural de qué? De entendernos como iguales, de excluir la discriminación por razones de orientación sexual, por razones económicas, religión, por razones religiosas, entre otras cosas. El tema de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, del derecho al trabajo, del derecho al descanso, toda una serie de elementos y de conceptos que en realidad lo que nos lleva, más que a leyes propiamente dichas, más que a tener tratados sobre los temas, es a un cambio cultural. Y ese cambio cultural necesariamente se traduce en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, hoy estamos hablando de temas como la eutanasia? Por poner nomás ese tema. Hablamos del derecho a la vida digna. Hablamos del derecho a la vida digna y empezamos a hablar de que esa discusión necesariamente está imbricada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y así empezamos a hablar de la libertad, del derecho a la libertad religiosa, por ejemplo, a la objeción de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso a qué apunta? A un cambio de cultura, a que debemos respetarnos, valorar quien piensa diferente, quien concibe el mundo de manera distinta, quien actúa de manera diferente. Y eso no ha sido fácil. No ha sido fácil porque históricamente la humanidad ha excluido, ha discriminado por el color de piel, por el pensamiento, por las religiones, etc. Entonces, ese cambio cultural no es fácil. Y miren, por ejemplo, podemos traer muchos ejemplos, pero hay uno que a mí me gusta mucho resaltar, y es, por ejemplo, el tema que hoy hablamos de los derechos de las mujeres, aunque eso pareciera una redundancia. Pero, por ejemplo, el tema del feminicidio, el tema
la violencia doméstica, todo ese tipo de cosas que otrora culturalmente eran aceptadas. Así existieran leyes que proscribían o que castigaban este tipo de comportamientos, pero culturalmente muchos de esos comportamientos eran aceptados. Entonces, precisamente la cultura de los derechos humanos apunta a eso, a una cultura emancipatoria. Y eso es lo que difícilmente estamos logrando y a lo que debemos apuntar. Eso es lo más, para mí el discurso más importante de los derechos humanos es que implica unos principios emancipatorios todavía por realizar, pero que se están dando las luchas. Y uno ve las luchas de las mujeres hoy en día, las luchas, por ejemplo, también de las víctimas de la violencia de todos los sectores, etcétera, etcétera. Eso tal vez es lo más importante y lo más valioso de hablar hoy en día de los 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Buscamos cambiar la cultura. Claro que sí, entonces uno de los sinónimos de los derechos humanos es precisamente la cultura, aquí que estamos aprendiendo ya hoy directamente aquí con nuestro invitado, doctor Javier Alejandro Acevedo. Quiero comentarles a todas las personas que nos han acompañado por todo este año aquí en nuestro programa, que hoy estamos realizando nuestra última emisión del 2019 y obviamente pues los invitamos para que nos sigan acompañando en el 2020 porque pensamos y queremos también seguir acompañándolos y trayéndoles temas de actualidad a todos para que todos aprendamos como lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Hoy estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando de historia, de orígenes, de impacto y estamos hablando de muchísimas cosas que nos van a dar la posibilidad de poder aprender más sobre lo que hablamos en Humaniciencia, que es de derechos humanos, porque el fundamento de nuestro programa es ese. No, y yo aprovecho para felicitarlos porque es una excelente iniciativa. Muchísimas y fíjese que hoy por hoy hablamos de derechos humanos cuando otrora era casi que un tema tabú, un tema de élite. Hoy en día es un tema que todo el mundo aborda, a pesar pues, de las estigmatizaciones que se hace del mismo. Pero es muy importante este tipo de programas y este tipo de divulgación. Muchísimas gracias. No, y lo importante no es solamente eso, sino tener personas que estén enfocadas directamente en los derechos humanos, como es usted. Y hablamos de la Escuela de Derechos Humanos. ¿Qué hablamos en la UIS en esta Escuela de Derechos Humanos? Bueno, no, la universidad y especialmente la Escuela de Derecho le ha apostado a este tema y nosotros creamos la maestría en Derechos Humanos que entró a funcionar más o menos en el año 2012, ya vamos para la 7ª cohorte y ha sido de una importante recepción por parte no solamente de la comunidad santanderiana, sino también a nivel de todo el país. Tenemos y hemos tenido estudiantes de todas partes de Colombia y todos nuestros egresados de la maestría pues, han jugado un papel muy importante en el activismo, en la divulgación, en la pedagogía de los derechos humanos. Y bueno, por supuesto, aprovecho a quien nos escucha y que esté interesado en este programa, bienvenidos. Bienvenidos y esa es la apuesta que tenemos desde la Escuela de Derecho. Entonces aquí en Humaniciencia estamos hablando aquí con el gestor de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander y él está aprovechando también para extenderle una invitación a todas las personas que quieran hacer esta maestría en la UIS, precisamente pues para que aprendan sobre lo que estamos hablando el día de hoy y es de derechos humanos, que es algo súper importante de lo que tenemos que hablar siempre y de lo que tenemos que estar nosotros pues pendientes también. Me decían en la producción que hay posibilidades de que veamos algunos apartes, que ya tenemos ya listo, me dice la producción que tenemos un aparte de, dice, de I Have a Dream, declaración de Martin Luther King. ¿La podemos ver entonces? Bueno, entonces vamos a ver una parte aquí para que la gente pues tenga también un apoyo. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr., the moral leader of our nation. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history
as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. And so we've come here today to dramatize a shameful condition. In a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. So we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children.
it would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering summit of the Negro's legitimate discontent will not pass until that is an invigorating autumn of freedom and equality. 1963 is not an end, but a beginning. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. But that is something that I must say to my people who stand. Entonces espero que este, aparte de I Have a Dream, Yo tengo un sueño, de Martin Luther King, haya sido muy diciente respecto al tema que tenemos el día de hoy. ¿Algún comentario, doctor Javier, sobre lo que estábamos viendo ahorita, que la producción nos colocó la parte de lo que estaba diciendo Martin Luther King? No, claro, por supuesto que esa la Declaración Universal del 10 de diciembre de 1948 inspiró y fue sobre todo en ese artículo que habla específicamente del derecho a la igualdad. Ahora hablábamos del habeas corpus y hablamos del derecho a la igualdad, a la libertad, hoy aquí, y específicamente con la lucha de Martin Luther King y de todos los negros por la igualdad de sus derechos raciales en los Estados Unidos de América, que paradójicamente se dice ser la cuna de la libertad y aquí niega los derechos, es muy significativo. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos ahora antes es como, a pesar de la declaración de 1948, toda la discriminación que venía desde el siglo XIX en los Estados Unidos seguía vigente. Muchas estructuras sociales y culturales seguían igual. Entonces, lo que Martin Luther King quiso cambiar, todo el movimiento por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos fue cambiar, digamos, unos parámetros culturales. Eso se empieza a lograr, y traigo aquí a colación, con una negrita, y lo digo con todo el cariño, que un día salió de trabajar de una casa de familia, trabajaba como, lo que llaman acá, empleada, de una manera peyorativa, empleada doméstica, salió cansada ese día, se subió al bus, y como era negra, entonces tenía que ocupar los puestos de atrás, porque los puestos de adelante eran para los blancos. Y esa señora ese día se sentó en un puesto de adelante y el conductor del bus le dijo, tiene que pasarse para el puesto de atrás. Ella dijo, no, me paso para el puesto de atrás. Y finalmente este señor, como no le hizo caso, paró en una estación de policía e hizo que la arrestara. Esa señora, que se llamaba Rosa Parker, generó en la ciudad donde ocurrió esto todo un movimiento de concientización. ¿De concientización para qué? Para cambiar la cultura de discriminación. Porque existían leyes existían, pero las leyes no estaban transformando la cultura de discriminación. De pronto estaban enfocadas precisamente a vulnerar los derechos a estas poblaciones minoritarias. Claro, ¿qué era lo que hacía que se planteara ese cambio cultural? Pues los derechos y la Declaración Universal que hoy estamos conmemorando, ¿no? Y ese discurso es bellísimo, yo creo que cada vez que uno lo oye se llena de emoción por la vigencia que tiene, y porque detrás de ese discurso, pues por supuesto hay mucha sangre, mucho dolor, pero también hay mucha esperanza. Cuando Martin Luther King dice, yo espero que en un futuro, lo dice ahí en ese discurso, que mis hijos sean juzgados por su carácter y no por el color de su piel. Así debe ser. Hermoso. Así debe ser. Yo vi también una película americana donde mostraba lo mismo, pero no era de un bus, sino precisamente de una empleada
de color en una casa de los ricos y ellos tenían un baño solamente para ella por ser negra. O sea, no debía utilizar ningún baño de la casa, sino algo aparte precisamente porque tenían esa idea que ellos no podían, estar en el mismo lugar, sin embargo, podían servirles, atenderlos, trabajarles, subyugarse a todas las peticiones y pretensiones que tuvieran ellos, pero no eran menos, ¿cierto? Eso era lo que se tenía en aquellas épocas. Pero fíjese que ese tipo de cultura discriminatoria todavía persiste. Sí, claro Aquí que sí. yo conocí cuando estaba de director de consultorio jurídico, un caso de una señora que trabajaba colaborando en oficios en la casa y ella nos contaba que cuando le servían la comida tenía que comer en el lavadero. Dios ¿Sí? mío. ¿Eso no es discriminación? Por supuesto. Claro que sí. Por supuesto. Por supuesto. En esa época, cuando Martin Luther King inicia todo el movimiento por la reivindicación de los derechos de los negros, de la población negra en los Estados Unidos, o los derechos por la igualdad civil, había un precepto jurídico que había hecho, digamos, y que era defendido por todos estos grupos de extrema derecha, como el Ku Klux Klan, que era separados pero iguales. Entonces eso es lo que justificaba que ella, que esa negrita, y lo digo con cariño, fuera a un baño específicamente para negros, como existían orinales para negros, como existían escuelas y universidades solo para negros, ¿sí? Que hasta mucho tiempo después la Suprema Corte de los Estados Unidos replantea el tema y obliga o hace que una universidad o una escuela de blancos reciba a una estudiante negra en el estado de Alabama. Pero esto ha sido una lucha permanente, no ha sido fácil y como lo dije ahora, detrás de todas esas conquistas ha habido mucha sangre, por supuesto, mucho dolor. Doctor Javier, aparte de cultura, podríamos estar hablando entonces de costumbre, porque todo se da como por una costumbre repetitiva y estamos teniendo, pues es como unos odios que han venido desde hace muchísimos años atrás y precisamente pues como por costumbre, no, pues es que es el negrito, todavía. Aquí uno habla y dice, no, pues los negritos allá, los pobres allá, los rom en otra parte y los indígenas, no sé, o sea, se empiezan a ver, estamos hablando todavía de lo mismo. Claro, porque no tenemos una cultura de respeto por los derechos humanos, porque todavía los derechos humanos y esta declaración, esta simple declaración, no la hemos interiorizado culturalmente como sociedad. Por eso nos seguimos matando, por eso sigue pasando lo que vemos a diario, máxime en estas épocas turbulentas de agitación social, es eso. Y todavía nos falta mucho trecho para lograr verdaderamente una cultura de derechos humanos. Doctor Javier, usted como educador pues de la UIS, yo pienso que la educación y lo que usted dice, la cultura, y sobre todo hablando de derechos humanos, se debía empezar a dar desde los colegios, desde las escuelas, y empezar a dar una cátedra. ¿Usted qué considera? ¿Considera como docente, usted dice, qué piensa? ¿Que se debería institucionalizar aquí en Colombia unas escuelas que hablen directamente de derechos humanos, dar los fundamentos, contar lo que estamos contando acá a las juventudes para que pues más adelante pues lo puedan multiplicar? Claro, pues históricamente siempre se dice que, digamos, el factor fundamental de emancipación es la educación, pero eso hoy en día es insuficiente. Yo creo que hoy más allá de la educación formal propiamente dicha, la que se imparte en las escuelas, en las universidades, hay otros aspectos a los que hay que recurrir, como es, por ejemplo, el tema de las redes sociales, el acceso a la información. Ahí hay unas posibilidades importantísimas de empezar a cambiar y de hecho ya se está dando esas percepciones culturales o esos comportamientos sociales. Por supuesto está también todo por hacerse en ese ámbito. Pero no estaríamos manejando respecto a las redes sociales como dos extremos, porque tenemos la posibilidad de poder buscar todo lo correcto, pero también podemos tener la posibilidad de escuchar todo lo incorrecto. Entonces ahí habría como una dificultad grandísima si no utilizamos las redes de una buena forma y estamos con una buena inducción o un buen acompañamiento, ¿cierto? No, por supuesto. Claro, esto lo planteo más como el reto que tenemos como sociedad. Pero claro, la educación y que ojalá, y también en eso nos falta mucho trecho, que podamos interiorizar
en el discurso educativo el discurso del respeto por los derechos humanos. Ahí también nos falta muchísimo. Y yo creo que en eso la nueva constitución, la constitución del 91, que es una constitución que se hace también en clave de los derechos, ha ayudado y ha aportado muchísimo a esa nueva cultura o a ese nuevo paradigma de los derechos humanos. Por eso yo vuelvo y saludo con beneplácito este tipo de programas y Muchas ojalá no sean los gracias. últimos porque aquí está en buena parte eso que hoy estamos tratando de conseguir en este país, que es la paz. Claro que sí. Este programa, para comentarle aquí, doctor Javier, aquí en nuestra Universidad Uniciencia, hace parte del Observatorio de Derechos Humanos y se sale la idea precisamente de hablar de derechos humanos aquí de Humaniciencia y estamos teniendo pues la posibilidad de traer personas que estén enfocadas en estos temas para que podamos ser multiplicadores y llegarle a todo el mundo de una forma sencilla, de una forma clara para que la gente entienda temas de actualidad respecto a derechos humanos. Bueno, en la producción estoy viendo que tienen allá una promoción y dice Día de los Derechos Humanos. Ajá. Eso está saliendo ya en la pantalla y es una invitación también que están haciendo aquí directamente de la universidad. Es que es importante que tengamos conciencia de que debemos todos conmemorar este Día Internacional porque es que es súper importante, ¿no? Yo diría, y pues, a ver, sin ser tan radical, pero yo creo que esta fecha es casi que igual de importante a la del 7 de agosto, la del 20 de julio. Totalmente de acuerdo, es súper importante. ¿Dónde tendríamos, la UIS tiene, como pues estoy hablando directamente aquí con el director de la Escuela de Derecho y también pues de la Maestría de Derechos Humanos de la UIS, ¿dónde podemos encontrar en la UIS aparte o actividades sobre la conmemoración de este día? No, en la página. ¿En la página? ¿En la página? Sí, ¿Cuál sí, es la sí. página, doctor Javier? En la página de la universidad, en el sitio web de la universidad. Ah, ok, muy bien. Entonces vamos a invitar a toda la gente que nos acompaña en Humaniciencia para que visiten la página oficial de la UIS para que vean todas las promociones y todas las actividades que se pueden tener para la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿cierto? Sí, bueno, bienvenido. Y también nuevamente pues invitar a todas las personas que estén interesadas en realizar la maestría en Derechos Humanos de la UIS para que se dirijan. Toda la información igual está ahí en el ¿Dónde sitio pueden web. encontrar? ¿En el sitio ¿También? web? Sí, claro. En el sitio web, entonces se encuentran todo. Ahí en la Escuela de Derecho, en la maestría, hay una secretaria que está disponible para dar toda la información respectiva. Bueno, muy bien. Entonces ya hablamos sobre la historia de los derechos humanos, la importancia de los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos. Vimos también algunos apartes de I Have a Dream de Martin Luther King. Estábamos hablando aquí cuando estábamos haciendo una charla pequeña mientras pasaba aquí los apoyos de la producción sobre también Gandhi. Entonces, Gandhi. sí, sería importante también que le habláramos a la gente. Es que con Gandhi pasó algo muy parecido. Cuando Gandhi era, pues obviamente un joven indio que en su momento viaja a estudiar a Inglaterra, allí se gradúa como abogado y regresa a su país, siendo pues recién egresado de Derecho. En un viaje en tren, si no estoy mal, en Sudáfrica, lo bajan del tren por ser hindú o por ser extranjero. Terrible. Y él siente el desprecio precisamente con este acto y él empieza a cuestionarse. Y empieza a cuestionar también el derecho y empieza a cuestionarse también culturalmente y ese proceso lo lleva a iniciar precisamente todo lo que se conoció como la liberación o la independencia del pueblo indio del pueblo de los ingleses. Pero lo que caracterizó precisamente a Gandhi fue su propuesta metodológica, por decirlo así, que fue la no violencia. O sea, Gandhi le apostó a confrontar a su enemigo, a confrontarlo moralmente, no confrontarlo en la fuerza. Y para Gandhi, esa es la fuerza más poderosa, confrontarlo moralmente. Y eso fue lo que Martin Luther King vio que había sido y había significado el éxito de la revolución hindú. Que fue eso. Y
digamos, esa doctrina de la no violencia, de la cual tuvo mucho que ver Martin Luther King, pues también tuvo, digamos, buena parte su éxito con varias reivindicaciones que en vida de Martin Luther King se lograron en los Estados Unidos. Bueno, doctor Javier, yo creo que entonces a nivel histórico nos ha quedado también algo en la sangre a todos, por todas partes, sobre los derechos humanos, porque la vulneración de derechos ha existido en todas partes desde hace muchísimos años, como usted nos estaba comentando a nivel histórico, y también pues ha llegado a nuestro país. Entonces, pues ha estado en todas partes. Y aquí también hemos formado grupos de líderes, lideresas que estamos pendientes de todo, precisamente por ver la vulneración de derechos. Todavía acá se ve el racismo, todavía aquí se ven vulneración de derechos para las comunidades minoritarias, para poblaciones minoritarias, y pues eso se ve que es algo de nunca acabar. Esto no estoy diciendo que no se pueda cambiar, se debe mitigar, se ha mitigado, ¿cierto? Sí. Pero pues esta cultura es algo que es súper difícil de manejar. Sí, yo creo que es el gran reto que tenemos como humanidad, y volvemos al principio de lo que generó esta declaración del 10 de diciembre de 1948 que hoy estamos conmemorando. Es decir, hay que respetar estos principios éticos para que el horror no se vuelva a repetir. Y hay que decírnoslo todos los días para que no se vuelva a repetir ni un Salado, ni un Palacio de Justicia, etcétera, etcétera. Terrible. Bueno, entonces quería preguntarle algo. Nosotros siempre tenemos que estar enfocados en ser multiplicadores de los derechos humanos, comentarle a todo el mundo que existen, decirle a la gente para qué son, a quién deben llegarle los derechos humanos. No, a todos. Es decir, en este momento, como lo hemos venido, digamos, para seguir el mismo matiz de esta charla, tiene que estar, digamos, en la conciencia de cada quien. No solamente en la conciencia de las personas, sino en la conciencia de los grupos, de las minorías, porque es la única forma de poderlos exigir. Y es la única forma de poderlos contraponer frente a los poderes hegemónicos. Exactamente. Entre otras cosas, poderes culturalmente, por ejemplo, hoy se cuestiona el poder, el poder masculino, ¿sí? Y hoy se habla precisamente que los derechos de las mujeres se contraponen al poder masculino. Por ejemplo, estoy diciendo algo que machismo. Es muy al machismo, a todo eso que culturalmente se aceptaba en estas sociedades, pero también frente al poder del Estado, ¿no? Frente a lo que implica el ejercicio de la fuerza del Estado. Digamos, esa es la gran apuesta de los derechos humanos. Cuando hablamos del Estado, tendríamos que también hacer alusión a lo que está pasando actualmente con los estudiantes, que son los paros, que es el paro de estudiantes. Generalmente en la UIS usted me decía, es que no hemos podido trabajar mucho porque andamos en paro. Entonces, doctor, cuéntenos qué ha pasado con eso. Desde los derechos humanos, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué se puede dar? Coméntenme, por favor. Bueno, es una situación, yo creo que todos la hemos vivido a nivel local, en la ciudad de Bucaramanga, prácticamente desde el mes de octubre. Se han venido realizando una serie de actividades en aras pues, de conseguir más recursos para la educación pública, de cuestionar el papel del ICETEX. Hay toda una serie de peticiones que llevaron a que los estudiantes que hacen parte generalmente de las universidades públicas del país entraran en un paro, que ellos llaman paro, y desde entonces pues uno, a pesar de que la universidad ha venido cumpliendo con sus funciones misionales, pero los estudiantes se han venido manifestando, han venido saliendo a la calle precisamente en aras de reivindicar esas peticiones, el derecho que, y así lo plantean, de muchas comunidades que no pueden acceder a una educación superior, para que puedan acceder, para que se reforme la educación, sobre todo la forma de financiar la educación superior o la educación, digamos, posgradual, etcétera. Hemos por supuesto, en esas luchas sociales
que se han venido dando no solamente en la ciudad de Bucaramanga, sino que son de todo, se han venido generando en todo el país, pues se dan enfrentamientos con la fuerza pública que pues han generado en la muerte de muchas personas, en agresiones para otras, en lesiones, etcétera, etcétera. Entonces, el discurso de los derechos humanos, ¿qué es lo que nos dice? Mire, por más de que se tenga un uniforme, por más de que se actúe o se ampare el ejercicio de la fuerza en el Estado, en un mandato estatal o en una orden, digamos, de policía, se tiene unos límites. Y eso es precisamente consecuencia del discurso de los derechos humanos. El ejercicio del poder, sea cual sea, tiene unos límites. Y esos límites, entre otros, son la dignidad de las personas. ¿Sí? Nadie puede actuar de manera arbitraria y máxime si tiene un uniforme o si tiene una potestad. ¿Sí? Ese, digamos, es tal vez el mensaje más importante y que es tal vez de las cosas que hoy por hoy se está discutiendo cuando se habla de protesta social y derechos humanos. Como estudiante de Derecho, ya que estoy hablando no directamente del programa, yo siempre he tenido el respeto y la admiración por los estudiantes de la UIS, porque tienen la tenacidad y la posibilidad de poder levantar sus voces y decirle a todo el mundo, aquí estamos, aquí nos quedamos, esto no está bien, esto, porque generalmente es la UIS, la pionera, aquí en Santander, una de las pioneras, por decir, creo que es la pionera, en poder levantar su voz de alerta y decirle a la gente, no señor, aquí las cosas no son así. ¿Qué hace que un estudiante de la Universidad Industrial de Santander tenga esas capacidades y esas facultades para poder decir, no, aquí estoy, y es que así son las cosas? Bueno, eso, aparte bien, como usted lo decía, aparte de ser una tradición, es que la extracción, digamos, social de buena parte de los estudiantes es de estratos 1, 2 y 3. Entonces son muchachos que sienten la pobreza, la necesidad, que piensan y que también eso los lleva a tener como una discusión política, a preocuparse por esa formación política que de alguna manera pues la universidad también les brinda, ¿sí? En sus diferentes programas los estudiantes hoy por hoy acceden a discusiones importantes sobre estos temas, sobre temas de derechos humanos. Existen ponencias. Sí. Claro, por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos una cátedra institucional que es la Cátedra de la Paz, que aborda todos estos temas. Y es una cátedra donde se matriculan semestralmente, le estoy hablando, 300 estudiantes. ¿De diferentes en promedio, facultades? De diferentes facultades, de todas las carreras y de todas las escuelas. Y ahí se traen intelectuales, profesores, académicos, para hablar y discutir todos estos temas. Sí, por ejemplo, la primer cátedra de paz que la tuvo la Escuela de Derecho, tomamos todo el tema del acuerdo y vinieron los protagonistas, se discutió sobre el punto. Otras cátedras han abordado otros temas y además tenemos otra cátedra que es la cátedra Low Mouse, que también es una cátedra institucional, que se abordan también temas de esta naturaleza. Pues todo eso pues va creando una conciencia importante en los jóvenes que hace que precisamente el estudiante UIS sea un estudiante crítico. Y eso es lo que nosotros queremos, que el estudiante UIS sea crítico, que no coma entero, que piense, que proyecte una mejor sociedad y que obviamente cuando ya sea profesional pueda llevar a la práctica eso que aquí es como el ideal de todo estudiante. Ojalá, y eso es como lo que mueve a los muchachos a poder construir una mejor sociedad. Y por supuesto, eso es muy loable hoy por hoy, ¿no? Hace algunos programas atrás tuvimos aquí la posibilidad de entrevistar en estas contiendas políticas a uno de los estudiantes de la UIS que fue electo como concejal de Bucaramanga. ¿Danubis? Sí, Danubis, él estuvo acompañándonos y es una gran persona y tiene unas capacidades y una mentalidad muy futurista y con una intención grandísima de sacar adelante muchísimos proyectos y es producto de UIS. Eso está muy bien y lo tuvimos acá nosotros también y tuvimos una tarde, una charla amena con los concejales, sobre todo con Danubis, para quienes extiendo un saludo aquí de Humaniciencia también, para volverle a decir pues que agradecida por la participación que tuvo con nosotros. Sí, y yo aprovecho para decir precisamente, ya que este programa lo están viendo, sobre todo acá en la ciudad de Bucaramanga, especialmente es que se entienda a los estudiantes. O sea, a veces se les estigmatiza
y se les ha, digamos, se ha mandado, se ha tendido un manto, digamos, de sospecha con todo lo que implica protesta, con todo lo que implica ser estudiante y especialmente ser estudiante de una universidad pública o ser estudiante UIS. Pero en buena parte lo que los estudiantes están haciendo, el hecho de protestar, de salir a una marcha, el hecho de hacer esos, digamos, escenas de teatro, de ponerle de pronto imaginación, pero también de ponerle esa fuerza, lo están haciendo por una sociedad, porque quieren un cambio en la sociedad. Generar cambios es lo que estamos buscando. Exacto, yo pienso que entenderlos y no estigmatizarlos y no señalarlos, que de alguna manera también es la preocupación que hoy tenemos precisamente. Y eso, cerrando, hace parte de esa cultura de los derechos humanos, que es a la que tenemos que apostarle como sociedad. Bueno, yo también debía comentarle aquí también, doctor Javier, que desde Uniciencia también tenemos la oportunidad de crear, desde el Observatorio de Derechos Humanos, estamos realizando la creación de la red de derechos humanos precisamente para que todos los líderes y lideresas de diferentes entornos universitarios, poblacionales, minoritarios, pues hagan parte de estas actividades. Y acá estamos organizando también nosotros algunos pinitos, ya llevamos acá por medio del Observatorio de Derechos Humanos actividades en la organización de esta red, para la cual pues queremos decirle a todo el mundo que están cordialmente invitados para que pues aunemos esfuerzos y podamos sacar adelante todo lo que tiene que ver con derechos humanos. No, por supuesto, y lo digo acá públicamente, como lo he dicho también en privado, estoy a disposición, por supuesto. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Menos mal que aquí tenemos acá a la directora, también nos acompaña la directora del observatorio, ella está escuchando y ya sabe que las propuestas que hacemos aquí, todo esto va a quedar aquí en firme y pues vamos a tratar de unirnos. Una ilustre egresada tanto de la Escuela de Economía como de la Maestría en Derechos Humanos. ¡Qué bien! Bueno, para que vean, entonces hoy tenemos aquí un grupo de personas que estamos hablando y enfocados directamente en los derechos humanos, en el programa especial que tenemos de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el cual se da hoy 10 de diciembre y pues siempre hemos hecho actividades. Aquí en la universidad pues siempre la doctora Alejandra ha organizado actividades desde la red, desde el observatorio, para tener pues un entorno específico respecto a los derechos humanos. Entonces, ¿y la UIS? ¿Qué tenemos en la UIS? En la UIS para esta actividad, nuevamente para que invite a la gente. Básicamente las actividades han sido más que todo convocadas por los estudiantes, porque como bien decía Gina, estamos ya incluso a esta fecha, desde la semana pasada, el Consejo Académico decretó las vacaciones para estudiantes. Ah, bueno, muy bien. Entonces, para todas las personas que se conectan ahorita, el tema principal del día de hoy es conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, siempre estamos en esta conmemoración y para el día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Javier Alejandro Acevedo Guerrero, quien es el gestor de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander y aparte el director de la Escuela de Derecho de la UIS, y bueno, y como están viendo, pues una eminencia aquí respecto a todo lo que respecta a los derechos humanos. ¿Por qué me hace esa cara así? Es que es completamente cierto, doctor Javier. Gracias, no, muy amable por la invitación y como lo digo y lo he repetido, estos espacios son muy importantes. Muy importantes. Y hablar de los derechos humanos. Ya el doctor nos hizo un paneo por la historia, donde nos decía que tenemos ya 61 años hablando de todo lo que respecta a la Declaración de Derechos Humanos. Hoy estuvimos hablando sobre el habeas corpus, que yo pensaba que era algo nuevo e innovador, y es algo que se está viendo desde hace siglos atrás, ¿cierto? Totalmente. Y que fue dado directamente, eso sí el enfoque lo tenemos de la misma parte, porque es precisamente del pueblo para el pueblo, solicitando todo del pueblo al gobierno o a los opresores. Sí, ¿cierto? Correcto. Entonces, vimos la importancia y sabemos que vamos a llegar con los derechos humanos a todos los rincones de nuestro país, a todos nuestros conciudadanos, para que pues sepan que los derechos humanos son la base de la paz. Pero para que tengamos paz, debemos hacer algo que sacamos hoy de nuestro programa, de nuestro último programa del 2019 de Humaniciencia, y es
que la cultura es la base de los derechos humanos. Un mensaje directo, ya que vamos terminando el programa, doctor Javier, a toda la gente que nos está viendo hoy. Bueno, no, y en esta fecha tan importante que hagamos desde nuestra cotidianidad la realidad de los derechos humanos, que nos apropiemos de este discurso que es lo que verdaderamente nos hace humanos. Muy bien, muy bien. Bueno, para mí es un placer haber tenido aquí al director de la Escuela de Derecho de la UIS y de gestor de la Maestría de Derechos Humanos de la UIS también, doctor Javier Alejandro Acevedo Guerrero. Un placer para mí aquí desde el programa a usted, Gina, muy tenerlo aquí amable. en Humaniciencia y comentarle a todos que hoy estamos, pues soy como reiterativa, decirles que hoy estamos haciendo nuestro último programa del año y esperamos volvernos a encontrar en próximas emisiones para seguir hablando de lo que nos interesa, que son los derechos humanos. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Mi nombre es Gina Juliana Castañeda. Agradecerle aquí a nuestro invitado por la compañía que nos dio el día de hoy y por todo lo importante que nos comentó sobre los derechos humanos acá, porque habían cosas que yo no sabía. Entonces, así como yo no lo sabía, yo sé que todo el mundo va a estar bien. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos después. No, a ustedes muy amable. Gracias.